La realidad falsa, creepypasta. Capítulo 1. Samyanger. Me llamo Charles. He estado pensando en mucho sobre escribir lo que están a punto de leer, a lo largo de las investigaciones que he realizado, a lo largo de toda mi vida, que he estado contribuyendo en lo que creo a la ciencia. He estado sintiendo cierta envidia por aquellas personas que sin necesidad de derramar una sola gota de sudor para luchar, en cambio, me he gastado, física, económica y hasta mentalmente para realizar un sueño en el que no tenemos que vivir en esta realidad, en donde no necesitemos comer, no tengamos límites, donde el único límite que uno pueda tener sea la imaginación. ¿No suena como algo increíble? Lo sé, suena bastante bueno como para ser cierto, pero he logrado la manera en la que todo eso puede ser posible. Verán, cuando dormimos, soñamos, en muchas ocasiones, podemos controlar ese sueño según nos guste. Es decir, es una realidad alterna que nosotros creamos en nuestra cabeza, cuyo único límite es el despertador. Ahora bien, me planteé hace mucho tiempo, ¿qué pasaría si pudiéramos controlar todo eso? Si no tuviéramos que despertar nunca, si todo ese tiempo viviéramos una realidad alterna. Si en todo ese tiempo no tuviéramos que tener preocupación alguna, por el mundo, guerras, etc. Suena bastante interesante honestamente. Ahora bien, el problema fue al momento de realizar la práctica. Por cuestiones legales y de protección a mi producto y servicio no daré detalles muy exactos en este documento de texto. En realidad, hay más motivos adicionales, pero creo que no lo entenderían. Para comenzar, debemos decir que esta sería una mezcla de unos químicos que estimulan el cerebro, para que pueda conciliar el sueño más rápido encima, para hacer un profundo sueño pesado. Por decir que es como si el individuo estuviera lo suficientemente dormido para no ser despertado fácilmente, pero sin llegar a estar en un estado vegetal o de coma. De esta manera se puede dar que el sueño sea por tiempo indefinido, al menos hasta donde esa persona lo desee. Por supuesto, si nunca despertara moriría. Y qué forma tan linda de morir en una realidad que no existe pero en la que eres sumamente feliz sin estar consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Supongo que debería de ser una manera en la que todos deberíamos de irnos, con una mentira, pero una mentira piadosa y para nada peligrosa. Ahora bien, una vez que pasaron los años investigando, logramos hacer que esto en gran parte sea una droga más o menos estable y sana para los humanos. Luego profundizaremos en eso último. Comentando lo que pasaba, estábamos haciendo las primeras pruebas por debajo de la mesa, ya que por si no sonaba lógico, todo esto fue hecho de manera clandestina, es decir, los malditos cerdos se toman años para evaluar y determinar la seguridad de algo tan estúpido como una prótesis o unas pastillas para el estómago. Ahora imagina algo que juegue directamente con el sistema nervioso. Simplemente moriría o nunca probarían tal aberración para ellos. Por lo tanto, no solo me juego mi reputación con esta investigación, sino también vidas humanas que confían plenamente en mí para llevar a cabo este trabajo. Por otra parte, mi trabajo se había transformado en una misión de vida, al menos así lo pude ver yo, un lugar donde siempre quisieras estar, donde siempre serías feliz. Era momento de pasarme por el culo cualquier otra norma de regularización. Lo importante en este caso era simplemente terminar lo que había comenzado. Al momento de comenzar la inserción de la droga en mi sistema estaba completamente seguro que funcionaría, pero una parte de mí lo deseaba bastante. Hay un detalle que hay que mencionar: la verdad es que por más que diga la palabra sueño, es como una ilusión. Creo que la principal diferencia entre un sueño y eso es que los sueños se olvidan bastante rápido, por no decir que casi de manera inmediata, en lo que tu atención se centra en otro objeto o persona.
Ahora bien, no importa cuánto pase el tiempo o si te concentras en otra cosa, el experimento, lo que veas allí, puede que jamás lo olvides, más bien depende de la experiencia que vivas. Ahora es importante aclarar que cuando uno está monitoreando al paciente, no puede saber con exactitud qué es lo que está viendo, no puede saber qué imagina, es lo interesante. Por eso mismo, hacemos que escriban todo en un diario de sueños. Fue por todo eso que me ofrecí como el primer voluntario, debo decirlo, es una sensación muy placentera al punto de ser casi un orgasmo mental, ver todos tus sueños cumplidos, tener un mundo entero a tu disposición aunque sea falso, pero que en realidad existe en tu cabeza, tú lo creaste de pies a cabeza. Y tal vez fue por eso que tuve que haber predicho lo que ocurriría. Mi mundo era como esos viejos videojuegos, una época medieval con caballeros, princesas, siendo yo el rey de todo lo que formaba, al menos así lo quise al final. En realidad lo que nos hace esto es poder moldear a nuestro gusto el ambiente y el contexto, pero desafortunadamente Samyanger fue muy lejos. Samyanger fue uno de los 3 sujetos que tomé para el experimento. Lo probé varias veces conmigo mismo para asegurarme que había seguridad en el uso de la droga. Y efectivamente funcionó todo, fui al espacio, a la luna e incluso a planetas que mi mente creó, obviamente basándose en recuerdos previos, no puedes crear todo así de la nada. Todo lo que conforma ese mundo imaginario tiene al menos una cosa, por más pequeña que sea, basada en algo que ya hayas visto en alguna otra parte. Tras varias pruebas contraté a 3 personas. Una de ellas, como dije anteriormente, fue Samyanger. Un viudo que quiso formar parte de mi experimento con la condición que fuera posible volver a ver a su difunta esposa, cosa que, si bien no le prometí porque él debía encargarse más de eso, aceptó. La cuestión fue que él se negó a recibir una paga por su contribución. Verán, hacer esto requiere un cierto grado de compromiso, ya que si bien es baja, la posibilidad de que él muera está presente, depende más de él que las personas que lo monitorean de fuera. Lo recostamos y comenzó a ingerir la droga. Ahora bien, tenemos que estar seguros que esto se puede hacer de una manera segura. Por lo que estamos al tanto de un monitor de signos cardíacos, así como estudiando su cerebro mediante ondas para ver qué estímulos están presentes y más o menos hacernos una idea de lo que está imaginando. Samyanger consumió la droga el 15 de marzo, ese día debí haberme dado cuenta, todo siguió normal en base a los resultados obtenidos conmigo, estaba teniendo el placer de ver lo que él quisiera ver o creer, sería tan real que, no iba a querer irse. Veíamos que su corazón se aceleraba bastante, creo que el hecho de posiblemente volver a ver a su mujer lo puso sentimental, vaya perdedor. Estuvo en un estado acelerado constantemente, lo que no pudimos explicar aún era por qué no dejaba de estar emocionado, posiblemente estaba teniendo sexo con el recuerdo de su mujer o quién sabe, era algo que no se me había ocurrido, podrías tener relaciones con la persona que tú quisieras y a la vez no. Es decir, ahora mismo podría estar en una sesión de sexo rudo con alguna celebridad o modelo, pero la realidad es que solo es mi imaginación, nada de eso es real, creo que eso es lo más triste de todo, no importa cuánto la bese, no importa cuánto le diga que la ama. Se lo está diciendo a sí mismo, únicamente está escuchando lo que quiere escuchar. Es deprimente, pero ¿qué le podemos decir? Que su mujer nunca volverá y que todo es una mera ilusión. Posiblemente sea una buena respuesta. Pero a veces los humanos preferimos vivir en el engaño a asumir una cruda y cruel realidad, parecido a la novela gráfica de Watchmen. De hecho, hay una cita que dice: la vida le pregunta a la muerte, ¿por qué a mí todos me aman cuando a ti todos te odian? La muerte le responde: porque soy la realidad que se niegan a aceptar, y tú solo eres una linda y compasiva mentira.
Así puedo resumir mi experimento, una mentira para que la gente se sienta menos mierda de lo que ya son. Al final de la prueba Sammy despertó y solo pudo decirnos a todos con todos sus gritos: gracias. Gracias por haberlo hecho tan feliz por tantos meses. Fue ahí donde había pasado algo que no había tomado en cuenta. El tiempo transcurre diferente en esa ilusión. Para nosotros fueron como 40 minutos y para él en sus palabras fueron 4 meses. Eso fue bastante raro y de hecho, esperábamos no creerle, porque no podría habernos dicho una manera exacta a no ser que su ilusión haya sido tener una vida cotidiana con la mujer que siempre amó. Es deprimente que él tenga que estar drogado para ser feliz. Después de esa vez cada vez más insistía en ver ofrecerse de prueba, una vez ofreció dinero para la prueba, luego amenazó con llamar a la policía, al maldito idiota lo hicimos entrar en razón, fue donde se rompió en lágrimas, se arrodilló y me suplicó que lo dejara volver a verla una última vez. Que no diría nada, solo quería despedirse de ella, aunque le aclarábamos tantas veces que nada de eso era real, seguía insistiendo, por lo que lo dejamos una última vez. Lo hicimos firmar documentos para poder callarlo, al final no sé qué tan útiles hubieran sido, o qué tan desesperado estaba para poder vivir un poco más con ella. En fin, más por pena que por otra cosa lo dejamos más tiempo. Fue entonces cuando se despertó y se fue sin decirnos una sola palabra, al día siguiente no regresó. Fue cuando tras un par de días, descubrimos que se habría quitado la vida en su casa poco después de hacerse la última prueba. Encontraron su cuerpo recostado en el sillón de su casa, con un par de navajas cuyas venas habían cortado hace poco, su mascota, una labradora de unos 2 años sentada al final de la sala observando que su dueño se había ido de este mundo. La nota de sus últimas palabras estaba en la mesita de la sala cubierta por la sangre de Sammy. Fue ahí donde nos enteramos de una realidad: nunca se casó. El muy hijo de perra nos mintió en eso último, es decir, la persona a la que veía todos los días fue su interés amoroso desde la preparatoria. Al menos en base a su vida personal y su nota de suicidio eso pudimos deducir. La nota se hizo pública y esto era lo que decía: hola hermanos, hermanas, hace poco tuve la oportunidad de volver a ver al amor de mi vida, no era lo que yo esperaba, es decir, nunca estuve tan cerca tanto física como íntimamente, me llamarán loco, pero así fue. No puedo dar muchos más detalles del cómo fue vivir esa experiencia. Lo que estoy seguro es que nunca había sido tan feliz en mi vida entera, la realidad no me gusta, no quiero vivir en esta realidad, desearía volver a cuando todo era más fácil, como quisiera volver a mi juventud. Como quisiera volver a ser feliz, aunque ella y yo nunca fuimos nada, me gustaba imaginar que nuestro futuro hubiese sido de esa manera, como desearía haber vivido esa vida. Al final llegué a la conclusión que si no puedo ser feliz de esa manera, nunca volveré a serlo y entonces ¿qué sentido tiene la vida? Ya no puedo seguir con esto, a toda mi familia una disculpa, alimenten bien a Kirby y cuídenla con su vida, es una muy buena perrita, denle todo el amor, la dejo en mi herencia a ustedes. No la lleven a la perrera por favor. Gracias por hacer de mi vida algo hermosa, ahora es tiempo de partir a un nuevo viaje. En ese momento solo pensamos en lo miserable que era él y su patética vida, y cómo le dimos ese empujón final que necesitaba. En fin, supongo que al final esta droga no funciona como debería en algunas personas. Espero que al final este sujeto haya encontrado la paz y no una cruel y vil mentira como la que creyó encontrar. Capítulo 2. Los niños. Sammy Anger se quitó la vida, por lo que necesitaba de otra persona para realizar experimentos y ver cómo el cuerpo humano reaccionaba a lo que más deseaba.
En eso apareció Oscar Miller. Oscar Miller fue otra de las personas que contraté para someterse a algunas de las propuestas que estuvo expuestos a mí. El problema de contratar a personas por debajo de la mesa es que no sabemos mucho acerca de ellos. No sabemos tanto su historia como sus intenciones. En fin, Oscar Miller es una persona reservada, tranquila y educada, un hombre grandilocuente. Siempre disciplinado y un fiel empleado, si así lo queremos llamar. Su compromiso era bastante estricto con nosotros y cumplía, a cambio de su nivel de lealtad. Jamás lo juzgábamos, verás. Nadie es perfecto, es algo que a todos nos debe quedar claro de alguna u otra forma, pero en el caso de Oscar Miller, vaya manera de hacernos ver que por más bien que alguien se te presente es casi imposible que no oculte algo. Esto se ve muy reflejado en lo que pasaba. Cada vez que él tomaba la droga, en sus ilusiones siempre su ritmo cardíaco estaba acelerado, siempre sus ondas cerebrales estaban alteradas. Al principio nos pareció algo no tan fuera de lo común. No se puede determinar con exactitud qué se supone que está imaginando, pero aquel día nos hicimos una idea. Mientras estaba recostado y nosotros monitoreábamos su estado, una de mis trabajadoras notó que Oscar tenía una erección. Al principio le pareció algo gracioso, pero todo eso se fue normalizando, todo eso se fue frecuentando hasta un punto donde tuve que hablar con él. Oscar, muy seguro de sí mismo, afirmaba con una pena que sobresalía de sus ojos que no era nada fuera de lo usual, sueños húmedos únicamente. De una manera explícita y detallada nos contó del cómo mantenía relaciones con modelos de revistas Playboy y Playhouse, entre otras cosas que no van a ningún lado. Lo dejé pasar, digo, es algo totalmente normal, no es como si contratáramos a profesionales para hacer conejillos de indias y someterse a cualquier idiotez que estos científicos le tengan para ofrecer. Este sujeto siguió con sus emocionantes ilusiones hasta que un día no volvió. Notábamos que cada vez más su nivel cardíaco disminuía, pensábamos que no habían más ilusiones sexuales con mujeres. Ojalá así hubiera sido. Oscar Miller fue detenido por la policía luego que en su casa y un surrey local le encontraran bastante material de CP. El día que me enteré de eso, fui a decirles a las pocas personas que trabajamos aún en el mismo local, lo que era este repulsivo ser. Todo este tiempo lo ayudábamos a satisfacer sus más oscuros placeres y deseos. Como ya he dicho antes, es imposible saber con exactitud qué ocurre en la mente de esa persona mientras está en ese trance. Pero con lo que hemos visto de él, con las cosas que ha hecho, nos hemos podido hacer una idea. Contraté a una persona para que investigara un poco sobre este señor. El sujeto alardeaba que tenía contactos en la policía que les servirían para acomodar la información. Con todo esto, podíamos hacernos una idea del estado mental de esta persona y cómo la droga le afectó. La verdad, estoy en un dilema ahora mismo. El informe del detective privado argumentaba que la evidencia por la que se le condenó había sido descargada y visualizada hace 3 meses, mismo lapso de tiempo en el que nosotros lo drogamos. Recordando, con el tiempo su ritmo cardíaco se ralentizó y sus erecciones eran mucho menos frecuentes. ¿Será acaso que mi experimento lo ha curado de ser un pederasta? No lo sé, de lo que tengo certeza es que ahora no saldrá de donde se encuentre, pero si en caso de haberlo curado, ¿qué tan ético sería aplicar esto a más personas? Digo, no se lastima a nadie, pero el hecho que esa persona esté imaginando y haciendo como tal cosas horribles me quitaron el sueño durante varios días. Todo este poder es una carga con la que honestamente no me gustaría dejar a nadie a cargo, solamente yo puedo manejar el nivel de compromiso y responsabilidad. Tengo una confianza excesiva en que Oscar Miller no nos delatará. Digo, lo curamos en cierto grado, lo menos que puede hacer es no delatarnos y pagar por lo que haya hecho.
La realidad es que el dilema en el que estoy me está generando dudas sobre lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. ¿Cómo reaccionaría el ojo público a toda esta mierda? ¿Cómo se lo tomarían? ¿Vivirían en una mentira con tal de ser felices por los breves instantes en los que dura el efecto de la droga? No tengo ni idea. La gente es estúpida. Puede llegar a ser muy estúpida. Lo que es un hecho es que esto tantos usos buenos como usos malos, y creo que por fin podremos verle un uso interesante. Mientras contactaba a un tercer sujeto de prueba, encontré con un antiguo amigo de la universidad que estudió en la Facultad de Psicología. Pienso que es el momento de ver si los efectos de esta droga pueden afectarte psicológicamente una vez se hayan ido. Con todo eso hablé con mi amigo psicólogo, de tal manera para que nos ayudara a revisar el perfil psicológico de las personas con las que se ofrezcan al experimento. Hace un par de días una prostituta a falta de dinero dio con el lugar. Su nombre era Clara. Tras el arresto de Oscar Miller, la desesperación fue tal que tuvimos que aceptarla en un inicio. Hizo unas cuantas de pruebas de poco tiempo, tanto para nosotros como aproximadamente para ella. Sobrevivió. No nos contaba mucho acerca de su experiencia, más allá de vagos recuerdos de su niñez, antes que la abandonaran por su cuenta su padre alcohólico y su madre despreocupada y drogadicta, contándonos la vida que pudo haber tenido y que desearía tener. Sin embargo, un día el psicólogo le hizo algunos exámenes para ver su estado mental. No me dio motivos más exactos, pero comentaba que era mentalmente inestable, que lo que nos contó no era verdad y que tuvo una ilusión diferente. Estuvimos los siguientes días presionándola para que nos contara qué era lo que había visto. Los signos no presentaban nada de lo que nos pudiéramos dar una idea. Sin embargo, por más que la amenazamos con no darle ni una moneda, se negaba en todo momento. Sabemos que los psicólogos pueden sacarles información a sus pacientes, y así fue. No fue algo de un par de horas, tomó tiempo. Desearía haberle hecho caso antes. Clara soñaba con su hijo, al que había abortado hace un par de meses. Le contó al psicólogo cómo imaginaba teniéndolo en sus brazos, cómo crecía, cómo iba a la escuela, cómo se convertiría en un exitoso cirujano, cómo estaría muy orgullosa de él. Pero también imaginó cómo podría ser de otro modo, en el que nunca fue a la escuela, cómo se convirtió en un hombre del que gustaba de abusar mujeres, del cómo la policía irrumpiría su casa y del cómo lo vería morir por pena de muerte. En este punto podemos vernos como los malos por hacerles ver todo esto a esas personas. Pero la realidad es que ellos mismos se hacen todo ese mismo daño. La realidad es que somos lo que somos en la vida de los demás, espectadores. Tras algunas sesiones más y al ver que no mejoraba, decidimos no seguir más con ella. Le dimos su dinero en agradecimiento por sus servicios y contribuciones al trabajo, pero más allá de eso vimos cómo se iba por esa puerta, para no volverla a ver nunca más. Ese fue el adiós de Clara. Me gustaría sentir que algo cambió en ella, que entendió algo, que llevaba su vida entera buscándole un significado, pero la vida nunca funciona tan fácil. Tras su partida, entre mis veladas nocturnas con una botella de vodka y un cigarrillo, decidí drogarme para ver una mentira de mierda. Mi ilusión fue algo extraña, no muy alejada de la realidad, en donde inventaba esta droga, la aprobaban, me volvía famoso, exitoso, la comunidad científica me ovacionaba de pie mientras recibía un premio Nobel, podía verme conociendo a una neurocirujana en una conferencia sobre mi proyecto, podía verme casándome con ella, podía verme con 2 hermosas niñas. Podía verme con una familia. Pero me extrañó bastante también poder ver a Sammy, Oscar y Clara.
Tenía alucinaciones donde Sammy salía adelante, donde se perdonaba a sí mismo, donde paseaba por el parque con Kirby, su pequeña mascota, conocía a alguien y vivieron felices para siempre al más puro estilo de Disney. Oscar superaba su adicción a ese material pornográfico, iba con ayuda psicológica y su retorno a la sociedad fue gratificante que llegó a normalizarse su presencia y sus deseos sexuales. Clara, por otro lado, volvería a quedar embarazada, esta vez de una persona responsable y medianamente exitosa que vio la belleza que ella nunca vio en sí misma. Como me hubiera gustado que todo, al menos en su mayor parte, hubiera ocurrido de esa manera. Un par de semanas después que terminara con los registros de Clara, estaba acomodando un montón de papeles cuando el psicólogo, llamémosle Mark, me comentaba de las pruebas en personas que tienen trastornos mentales o un exceso de culpabilidad o de depresión y de cómo la droga puede ayudarlos a romper ese ciclo de comportamiento en ellos. No le quise mentir, pero todo se había vuelto tan depresivo, todo el ambiente poco optimista que me generaba esta investigación estaba haciendo que me dieran ganas de dejarla de lado. Digo, no es muy divertido ver los sueños frustrados de otras personas para despertarlos y que vean su realidad. Y es mucho peor cuando uno mismo se somete al procedimiento. Te das cuenta que nada vale la pena. Es algo deprimente y es cuando uno ve su realidad y lo que conlleva. Mark me quería convencer que le diera mi receta de la droga para una leve modificación, lo que quería hacer, al menos en sus palabras, era modificarla para que la ilusión ataque tus traumas y tus miedos más profundos, algo parecido al payaso eso, del libro de Stephen King. No estaba seguro de ello, esta mierda puede destrozarte mentalmente sin la necesidad de remediar algún trauma o defecto psicológico. La gente comete traumas todo el tiempo, nos hace humanos, pero creo que un error como el que cometí cuando le dije de qué se componía la droga exactamente, no se puede perdonar o dejar pasar así nada más. En fin, se lo di y le dije mis consejos sobre la preparación y Mark, así como de la nada me soltó la pregunta, se marchó. Y supongo que también es momento de irme. Pagué a los pocos empleados que me ayudaban en el lugar, un lugar algo apartado de la ciudad pero no lo suficiente como para que piensen que es algo sumamente secreto, en realidad todo era un proceso bastante discreto. Destruí el lugar, por así decirlo, sin dejar rastros y quemé algunos de mis documentos de la investigación, solo dejando los que más necesitaba para conservarlos. No pueden ni imaginar cuántas veces estuve en el teléfono para tratar de localizar a los familiares de Sammy y Clara. Pero no pude ser tan fuerte para decirles que yo había influido en su destino final. Ahora solo necesito descansar un poco y dormir, que me hace falta. Al día siguiente pude tomar el valor de buscar sobre aquellos que alguna vez fueron mis sujetos de prueba. En el caso de Sammy, no encontré demasiado, su familia lamentó su pérdida, pero me imagino que tanto les importó cuando me informan que únicamente 4 personas asistieron a su funeral, entre ellos eran 2 amigos, una ex maestra y el veterinario que atendía frecuentemente a su perrita. Ya me imagino lo deprimente que debió haber sido ese funeral. Digo, cualquier funeral lo es, pero lo peor que un funeral es uno al que se ve que le importas una mierda al mundo. Al menos no está vivo para ver que inclusive en su funeral no estuvieron a su lado. De verdad, me hubiera gustado verlo morir en un sueño y ya la falta de comida y agua hubieran hecho su trabajo, al menos hubiera muerto feliz, tras una mentira, pero feliz. ¿A poco no desearías morir así? En el caso de Clara no fue muy diferente, de hecho no tuve que investigar mucho, solo entre voces di con ella, la veía más delgada, peor alineada de lo que ya estaba y con una mirada inexpresiva, simplemente vacía. Ofrecí ayudarla, pero se negó. Ya hiciste mucho por mí, gracias.
Palabras e interpretación, yo las sentí como dos filas de navajas atravesando mi corazón y cerebro. Estoy destrozado al ver lo que provoqué. Días después me enteré que saltó a la autopista y un auto sería el que acabaría con su vida. Esto sí que es deprimente. Creo que es el tiempo en el que me tenga que volver un zombie, solo cerrar los ojos, e imaginar que nada ocurrió, engañarme a mí mismo. Somos mentirosos por naturaleza y si puedo vivir con esa mentira, entonces por fin podré ser feliz a mi modo. Capítulo 3. La ilusión de una realidad. Han pasado alrededor de 3 meses desde que vi a Mark y que dejé la investigación de lado, todo eso para poder relajarme un poco y seguir con cosas que siempre había querido hacer. Conocí a algunas personas, me relajé y de verdad sentía que todo esto, o al menos iba para algo más allá de ser pasajero. Fue entonces cuando recibí una llamada de Mark. Quería verme tras el tiempo desde la última vez que hablamos. Me comentó que por fin lo había descubierto, había logrado rehacer la droga para combatir contra el subconsciente de las personas. Acordamos un lugar para poder vernos y que me explicara qué fue lo que exactamente hizo. Llegamos a un pequeño consultorio, no muy llamativo, arrinconado en su silla en una de las esquinas del cuarto se encontraba Mark. Se notaba por sus aspectos que estaba algo falto de sueño, lo que me hizo levantar sospechas. Además de eso fue que en su antebrazo se podían ver algunas cortadas cicatrizadas. Podía notarse un estado deteriorable, lo que me hizo preguntarme del por qué me había citado exactamente a este lugar. Fue en eso donde Mark me saludó temblorosamente, podía ver su nerviosismo reflejado en él. Podía distinguir que este no era el mismo psicólogo que contacté hace ya varios meses atrás. Como sea, me comentó a rasgos detallados lo que hizo con mi droga. En realidad no lo hizo tal cual, verán, estaba sobreexcitado por lo que nada más me dio unos documentos que eran sus registros de la investigación mientras me comentaba que iría preparando la fiesta de bienvenida. Fue entonces cuando pude leer sus documentos. Conservé únicamente este que era el que tenía más información relevante, los demás eran solo expedientes de sus sujetos de pruebas, pero creo que deben leerlo para que se hagan una idea del poder que tenía Mark en sus manos y cómo fue que lo utilizó. 13 de abril. Charles me dio un poco de su droga para experimentar, así como para modificarla. Mi meta con esta sustancia es tratar de controlar los miedos que tiene el ser humano. Con esto se podrán combatir todas las fobias del mundo, así como enfermedades mentales. Para todo esto contraté a algunas personas que se sometan a este procedimiento. La realidad es que solo son personas sin hogar que necesitan un hospedaje. Lo sé, sueno como un monstruo, pero al final, ¿qué es la ciencia sin un poco de riesgo, verdad? Estuve experimentando con estas personas. Mis intenciones es trabajar con su amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico, donde están las emociones. Para ello estimulo esa parte del sistema nervioso con experiencias. Como no conozco ni de asomo a estas personas, las estimulo con música. Más allá de ser música linda y alegre, es todo lo contrario. Esto es porque al infringirles miedo o incomodidad, al no ser algo preciso, su cerebro lo relacionará con el primer recuerdo que tenga relación con un sentimiento así. De esta manera ellos crearán su propio infierno personalizado. Si bien las intenciones de Charles eran que la gente viviera en una ilusión, esto va en su contra. Las personas ya no tienen el control en sus ilusiones. Ahora en este caso, yo lo tendré. Basta con cambiar el estímulo de uno alegre a uno triste. Básicamente tengo el control total ante estas personas. Es así como se combaten los miedos y traumas. Estamos aportando grandes cambios a la salud mental, por más clandestinos que puedan parecer. Al final esto solucionará muchas enfermedades.
Volviendo a la droga, no hice gran cosa con ella, simplemente aumenté las dosis para que las personas pudieran ilusionarse más tiempo, en ese trance podrían pasar incluso una vida entera. Es momento de comenzar con las investigaciones. Para empezar con todo esto traje alrededor de unas 10 personas sin hogar, 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Estas 10 personas están sometidas a la droga y a ver sus peores temores. Si bien dije que aumentaba las dosis, le pedí a un científico anónimo que si cambiaba la estructura química de la droga para hacer que los efectos duraran menos. Esto se debe a que ahora mismo les suministro constantemente la droga en su sistema, para que en algún caso que sea demasiado, al desconectar la droga, el efecto terminaría inmediatamente. Se desconoce aún qué pasa si ésta se sigue ingiriendo constantemente de manera indefinida. Empezaron las pruebas. Por un grado de incompetencia 2 hombres y una mujer murieron tras algunas pruebas. A diferencia de Charles, yo no tengo un equipo igual para monitorearlos, pero por los fluidos que emitían sus cuerpos, tanto el sudor, como las lágrimas así como orina y excremento, tenía la total certeza que no estaban viendo algo muy gratificante. Creo que es lo más inconveniente de esta droga, nunca saber qué es lo que está viendo con precisión la persona. Pero al morir esos 3 pacientes supuse que había logrado mi cometido, hacer que literalmente se cagaran del susto. Más allá de eso, las muertes fueron tanto por paro cardíacos como por ataques de pánico, que terminaron con las vidas de ellos. Solo ellos supieron los horrores que vieron ahí. Continué con pruebas pero ahora más reservadas, no podía darme el lujo de perder a otra persona. Mi atención estaba enfocada al 100% en la persona que estuviera atendiendo en el momento. Eso no evitó que murieran casi todos, mismas condiciones, por ataques de pánico, se ahogaban en su vómito, paro cardíaco, entre otras condiciones. La razón principal por la que no dejaba de suministrarles la droga es difícil de explicar. En el fondo, sí quería que todo diera frutos, sí quería que al menos uno de ellos lograra vencer sus miedos o lo que sea que viera en ese lugar. Al menos durante un momento lo creí imposible. 2 niños y una mujer lograron sobrevivir a la droga. Parece ser que eran las personas con una conciencia menos preocupada del total de personas que traje aquí. Supongo que al final las personas menos trastornadas son las que pueden dejar ir el mayor peso de culpa. Tras leer todo eso, me quedé algo impactado por los pocos escrúpulos que tuvo para matar al menos de una manera indirecta a todas esas personas. A sangre fría, es increíble pensar que a este loco le dije cómo hacer toda la mierda que hizo. En fin, supongo que después de todo hay algunos que no merecemos un perdón. Después que estuve revaluando la situación en base al documento que leí, Mark volvió para indicarme el lugar al que debería de ir. Lo seguí hasta un pequeño cuarto con cadenas. Mark, con un claro nerviosismo, comentó que no había por qué tener miedo, que solo veríamos los resultados de la prueba. Entonces, Mark me miró, me sonrió y me dijo: «Está todo bien, no verás nada que no hayas visto antes». Al entrar fue algo difícil de describir. Era su cuarto de experimentos, en donde veía varias bolsas en el piso, un olor indescriptiblemente asqueroso y 3 camas donde tenía amordazados a los 2 niños y a la mujer. En ese instante exigí explicaciones, ¿por qué estaba teniendo a los sujetos contra su voluntad? Fue entonces cuando Mark me comentó algo que jamás olvidaré. «Charles, de verdad que aún no lo entiendes, estas personas son la prueba viviente que nuestro experimento funciona, quiero decir, tu experimento ayudará a curar muchos síntomas relacionados con la psicología, esto es histórico». No podía ni siquiera mirarlo a los ojos, todo esto era un insulto ante la naturaleza misma. Pero ¿saben qué fue lo peor? ¿Quieren saberlo?
Al acercarme a la mujer podía ver rasgos muy cuidados, sus dientes eran blancos como la nieve, el rímel seco de sus ojos. Esta no era ninguna indigente, este hijo de puta secuestró a los 10 sujetos de prueba. Y en eso, recuerdo que caí inconsciente. La luz se había apagado por completo, me encontraba envuelto en tinieblas. Seguramente me habían golpeado. En ese momento, quería saber dónde estaba. La verdad que me negué a creer era que ya estaba dentro de mi propio experimento. No supe qué hacer en un inicio, caminé o floté por varios minutos, hasta intentar encontrar una luz, pero nada. Entonces comenzó a sonar una melodía hermosa, pero a la vez aterradora, la sonata de Luz de Luna. Comencé a flotar en un camino imaginario que me hubiera gustado que estuviera enfrente de mí, cuando veía como pieza por pieza se comenzaba a construirse. Continuaba por el camino sin esperarme a encontrar algo o alguien. Caminé por algunos minutos, digo minutos porque al menos yo así lo sentí. Llegué a un pueblo, con un lago. En ese lago se podían distinguir cómo los cuerpos flotaban y cómo el color del agua se coloreaba de a poco en rojo. Mientras caminaba se podían ver algunas figuras a lo lejano. Al observar fijamente, se podía ver que eran personas. Sin embargo, no eran personas como las que uno conoce al ir por la calle. Estas eran diferentes de cierta manera, se veían más demacradas por el tiempo por su edad, no ancianas, se veían de alguna manera sin vida. Recuerdo haber visto que un hospital se construyó ante mí. Entré, si no mal recordaba los documentos de Mark. Estas ilusiones lograban que uno combatiera contra sus mayores miedos. Busqué en el hospital alguna salida o algo que me diera un indicio sobre qué tenía que hacer en ese lugar. Para mi desgracia, las habitaciones comenzaban a marcarse con un color rojo. Chorreaba ese rojo por las paredes, cambiando el color entero de la habitación. Saliendo podía encontrar un par de mujeres, por así llamarlo. Verán, estas cosas, si bien estaban vestidas como mujeres, la cara era un simple borrón, como si una goma de borrar se deslizara entre sus caras, afectando sus rostros de manera deforme. Estas mujeres no me atacaban directamente, al contrario huían de mi presencia, de tal manera que salían despavoridas al otro extremo del que yo provenía. Me acercaba lentamente hacia una de ellas que estaba en posición fetal en el rincón. Comenzó a chorrear desde sus orificios al momento que traté de acercarme levemente. Pasé de ella y seguí caminando, en donde pude ver esos cuartos donde ponen a los niños después del parto. Tras mirar detrás del cristal, pude ver a una persona con una bata de laboratorio mirando detenidamente a cada uno de ellos. También se podían ver bloques de construcción entre otras cosas. No puedo decir qué miraba exactamente porque no lo recuerdo, pero era en relación con la información que colgaba de la cuna en la parte inferior donde se encontraba el recién nacido. Quise entrar. En un momento podía ver cómo el hombre tomaba uno de los bloques y dejaba que la gravedad hiciera efecto sobre el frágil cuerpo del infante. No tenía preferencia, simplemente examinaba a cada uno de ellos. Tenía el poder y los huevos para hacer esa horrible acción. Estuve en un estado de desesperación hasta que recordé que nada de esto era real, todo era falso. Sin embargo, la desesperación regresó cuando recordaba los informes de Mark, cuando recordé lo que le ocurrió a sus 10 sujetos de prueba. En ese entonces, la desesperación regresó. Lo que no contaba Mark, era que literalmente está jugando en mi juego, por lo que intenté calmarme, pero una parte de mi cabeza aún pensaba en los miedos personales que tenía. ¿Nunca les ha tocado que alguien o una página de internet les diga que las máquinas nos conocen mejor que nosotros mismos? Bueno, con lo que contaré espero que se recapitulen ese pensamiento. Verán, estuve pensando o tratar de mostrar mi mayor miedo, es decir,
Mark jamás controló esto a su antojo, sus pacientes se dejaron llevar por las ilusiones que presentaba la droga en sus organismos. Pero Mark no cuenta con que yo mismo creé todo esto, por lo que traté de concentrarme. Salvo los últimos meses, no soy alguien tan perturbado. Al menos así lo creí. Tras entrar otra vez en mi entorno, noté que no estaba más en el hospital, estaba en una iglesia. Deambulé por un par de minutos, donde pude notar sobre todo a un padre que estaba contemplando una hoguera. Caminé con mucha precaución y me pareció familiar, digo es mi subconsciente, claro que lo he visto en algún lado, pero siento que lo había visto más veces de las que me gustaría recordar. Fue entonces cuando noté que cocinaba algo en la hoguera, una especie de estofado, me paré a su lado, tartamudeando y temblando pregunté si no sabía si había alguna salida de este lugar. Me contestó que no, no la hay por ahora, tengo que purificarme o alguna mierda así. Entonces le pregunté por qué está aquí. No respondió, solo me miraba con esa mirada con el párpado caído, me extrañó la actitud de este hombre. Todo iba sorprendentemente bien, hasta que comentó que esperaba que saliera, los demás no tuvieron tanta suerte. En eso en la caldera podía visualizar levemente dedos humanos. Tus otros amigos definitivamente no hicieron el mínimo esfuerzo. Aquello me sorprendió, sé que nada es real, pero todo siempre se sintió demasiado real, y mierda y ahora que enfrento mis problemas psicológicos se siente más real que nunca antes. Detrás de la iglesia recuerdo que estaba un cementerio, digo, no estaba antes, se manifestó poco después de ver los dedos de esas personas en la sopa. Pero ahora había algo diferente, sabía que no debía entrar ahí, algo en mí me lo decía. Pensé en dar la vuelta pero escuché una voz. Era la voz de Clara. Clara se apareció allí, su cuerpo estaba totalmente cortado, su aspecto desalineado y sus ojos que parecían que escurrirían un líquido rojo oscuro, con la tonalidad de piel azul. No mencionó nada, solo señaló hacia una dirección, miré bien a lo lejos y era una salida, aunque fuera metafórica. Tenía que intentarlo. Pasé por el cementerio, veía algunas caras conocidas, entre las cuales estaban Sammy. Una pequeña mirada a Sammy, podía ver su cuerpo en la misma tonalidad de piel que Clara, pero él tenía un enorme agujero en el costado de su cabeza que parecía como si algún monstruo le hubiera arrancado esa parte de un solo mordisco. Entre varias personas podía ver a familiares que tuvieron un deceso, amigos, incluso dos viejas mascotas de mini inglés, incluso recuerdo haber visto a personalidades como la princesa Diana, Gandhi, Martin Luther King, etc. No los conocí obviamente pero por alguna razón mi subconsciente así lo hubiera deseado. Por cierto, ellos también los pude ver en el estado en el que su cuerpo murió, no fue lo más gratificante, pero a estas alturas, ya nada lo es. En fin crucé el cementerio y una puerta enorme se abrió. La oscuridad reinaba entre mi visión, hasta que de pronto, vi una luz muy tenue azul. Se acercó muy deprisa y me manifesté en una casa, el día estaba totalmente azul, ya sea que estuviera nublado o por el atardecer del día. Salgo de la casa al patio, encuentro con una persona, muy parecida a mí, en realidad era yo. Describiré más o menos la conversación que tuve conmigo. Hola, ¿eres yo? ¿Qué haces aquí? Me manifesté, no lo sé, todo lo que me ha pasado ha sido una mierda, solo quiero volver a despertarme. ¿En serio? ¿Por qué? No entiendo tu interés en vivir el mundo real, aquí podemos tener lo que queramos, podemos coger sin parar durante días, no tenemos hambre, somos como dioses aquí. ¿Qué nos hizo pensar así? La soledad supongo, ambos sabemos que es nuestro mayor miedo, no hay otro por más horrores que vivamos, terminar solos, es el peor de nuestros castigos.
Nacemos solos y morimos solos, entonces no tenemos que vivir solos todo el tiempo. No lo creo, nunca hemos estado solos, siempre tenemos a nuestra familia, amigos, no debemos sentirnos así. Aún no lo entiendes, no es solo eso, es un sentimiento que persiste en nuestra cabeza y tú lo sabes mejor que nadie. Hemos presenciado, escrito cosas horribles, pero nuestra debilidad es la soledad y aunque no lo estemos, esa sensación siempre estará con nosotros aunque tengamos una infinidad de esposas, hijos, amantes o amigos. Eso es lo que somos tú y yo. Somos basura que debe ir con la basura, aunque te digan que no es así, así es porque así nos sentimos. De verdad, siento que hablar conmigo es como hablar con mi peor enemigo. Es porque lo somos, nadie te odia tanto como tú mismo. Oh, mira la hora, supongo que se nos acabó el tiempo, fue un gusto hablar contigo, Charles. De Charles a Charles te desearía buena suerte, pero espero que te pudras en el infierno o cuando menos en una celda. Después de su despedida, desperté, me encontraba en una cama de hospital, estaba totalmente desorientado, no sabía nada de lo que había ocurrido, ni por cuánto tiempo estuve inconsciente, pensaba que todo había acabado, pero de pronto que recordé que este es el mundo real. Estaba esperando a que me tomaran con unas esposas para un juicio para que directamente me encerraran, para mi sorpresa no fue así. Supusieron que era una de las víctimas de Mark, tal como me lo contó uno de los tantos policías que vinieron a interrogarme. Mark ahora es un prófugo de la ley acusado de múltiples asesinatos por mencionar el adicional del secuestro de 10 personas y la experimentación con humanos. Me dejaron de molestar por un par de días, hasta que me dieron el alta en el hospital. Salí y solo contemplaba el mundo real, el aburrido y peligroso mundo real. Al final tuve razón, nadie me odia tanto como yo. Pero no por eso mi último plan no se llevaría a cabo. Estuve algunos días viendo, más que nada a las personas, preguntándome si algún día podría volver a sentirme como ellos, vivo. Con ganas de vivir en el mundo real y no en una mentira como lo son mis alucinaciones con esa mierda que cree. Conforme pasaron las semanas me di cuenta que no. Traté y cuando digo que traté, fue porque así fue. Traté de continuar con mi vida. Pero, al parecer hay cosas que nunca sanan completamente. El 13 de mayo la policía y el gobierno interceptaron a Mark, lo encontraron deambulando en una carretera del país, estaba en un estado de drogadicción del cual desconocían casi por completo, y digo casi porque lo más similar que tienen son mis análisis cuando estuve en el hospital, parece que Mark no contó con eso, así como las autopsias de los cadáveres que dejó Mark, todas tenían la misma droga. Por lo que comenzarían un proceso de investigación y evidentemente Mark me delataría. Es mi fin, supongo que hasta aquí llegó mi camino, me gustaría comentar que el mundo real así es. Digo, todo se solucionó por un momento tan rápido, que llegué a pensar que todavía estoy en ese lugar donde Mark violó tantas reglas morales como le fueron posible, espero que nada más hayan sido reglas. Pensé en huir, no lo sé, a México o a Sudamérica, pero supuse que sería algo complicado o que ya era demasiado tarde. Quería irme a mi manera. Tomé todo lo que me quedaba de mi droga para estar en el trance de ilusión de manera indefinida y morir después por deshidratación o por falta de alimento. Bloqueé lo mejor que pude mi casa y estaba listo para morir. Y aquí estamos, amigos, en mis últimas palabras escribiendo esto, no le veo mucho sentido, la realidad es que en mi cabeza, todavía está ese pensamiento persistente que sigo en el trance. Hace un par de días mi familia se enteró de mi viaje al hospital y se ofrecieron a ayudarme con todo y me dieron una amorosa y cálida bienvenida.
Mi ex compañera de la universidad me dijo que me amó durante bastante tiempo, que si quería, después de salir del hospital podríamos ir al parque a tomarnos de la mano y conocernos mejor. ¿Ven a lo que me refiero? Es muy extraño, también me quedan muchas incógnitas que resolver. Y quién sabe, es probable que tú mismo seas un producto de mi ilusión. Es muy probable que únicamente existas porque yo te estoy imaginando y toda esta carta sea una especie de despedida o revelación piadosa para mis creaciones. La vida es un largo y extraño misterio, pero creo que mi participación en todo esto acabó. Vivan su realidad, bola de idiotas. Yo viviré una mentira con una familia feliz, con hijos exitosos y una esposa que me ame mucho. Será una mentira, pero a menos moriré con la felicidad que siempre quise tener. Es lindo despedirse al menos de esa manera. Epílogo. El mundo parece que se volvió loco, parece como si todos los países cambiaran de parecer en cuanto a las ideas que sostenían. El cambio climático se volvió más drástico en los últimos días, nadie se puede explicar el porqué y me tienen que encargar casos de hace un tiempo para archivarlos. Bueno, este caso en particular, ha llamado bastante mi atención. Mark Harris quedó con un daño irreparable en su sistema nervioso, no hay más remedio, una muerte cerebral a la persona que trata enfermedades mentales, vaya ironía que es eso. Supongo que al final el drogadicto no dirá ni una palabra. Al menos Charles Mcguire dirá qué demonios están ingiriendo entre ellos y qué es exactamente. Hay cosas que uno no puede explicarse, sobre por ejemplo, la sustancia que consumieron, así como por qué, cuál era el fin. ¿Por qué secuestró a esas personas sin tener relaciones sociales con ellas? Esto es de lo más raro que me ha tocado archivar en 10 años en la comisaría. Investigué a ambos hombres, hablé con algunos de sus círculos cercanos de amigos, pero algunos pocos describieron su relación como meramente profesional, pero se negaron a dar más detalles acerca de eso. Entre los balbuceos de Mark Harris repetía mucho por su bolso, el cual como es obvio no traía. La investigación se ha cerrado, esta nota es para dejar en evidencia las inconsistencias sobre este caso. Mark Harris recibiendo eutanasia por parte de sus familiares y poco después Charles fue encontrado muerto en su residencia. ¿Y qué creen? La autopsia reveló que todavía seguía con la misma sustancia, la cual no está en las listas de drogas del gobierno. Este caso de momento seguirá cerrado hasta que no se encuentren más evidencias o algún otro indicio como el bolso de Harris. Ahora es donde entro yo. Si ambos eran científicos, deberían tener archivos o algo que nos haga entender mejor lo que ocurrió, pero bueno, creo que eso es poco probable. Seguramente registraron bien el laboratorio de mierda, pero siento que la casa quizás no tanto. Pareció una muerte casual. Me pregunto si realmente habrán investigado bien la residencia del señor Mcguire. Supongo que mientras no hayan pasado los días, el lugar seguirá intacto, es decir, ¿qué podría encontrar? Es más algo morboso que otra cosa, pero después los mantendré al tanto sobre lo que encuentre. Si es que hay algo que encontrar.